Hola, apreciable estudiante. Siguiendo con el tema de las medidas de tendencia central, hoy vamos a ver la mediana para datos agrupados. Tenemos la siguiente información. ¿Cómo encontramos la mediana? Tenemos una tabla de datos agrupados, trata de salarios de los empleados de una fábrica y debemos de encontrar la mediana. Lo primero que tengo que tener claro es la fórmula. La fórmula de la mediana dice que es igual al límite real inferior más n medios menos la frecuencia acumulada anterior, significa esto. Todo esto dividido la frecuencia del intervalo y todo eso se multiplica por la amplitud del intervalo. Entonces note que la fórmula me está pidiendo frecuencia acumulada. Entonces debo de construir la tabla en donde tenga la frecuencia acumulada. Que eso es lo que tenemos que hacer en un principio. Hago la tabla. De 500 a 1000 hay 5. Encuentro la frecuencia acumulada. Recuerda usted la columna de la frecuencia acumulada que es la F mayúscula. Copio el 5, entonces digo 5 más 8, 13, 13 más 10, 23, 23 más 17, 40 y así sucesivamente. Y debe de coincidir n, la suma total de la frecuencia, con el final de la columna de la frecuencia acumulada. Entonces ya me percato que n es 72, que coincide justamente con el final de la frecuencia acumulada. Esa es la única columna que debo de encontrar, ¿verdad? Entonces, ahora procedemos. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer para calcular la mediana? Debo de encontrar la posición de la mediana. Y la posición de la mediana me la da n medios. ¿Cuánto vale n? 72. 72 dividido 2 es 36. Ahora, ¿qué hago con este 36? Con este n medios. Esto lo debo de localizar en la frecuencia acumulada. De no estar, tomo el inmediato superior. Entonces digo que el inmediato superior es 40. Porque no hay un 36. Y después está 23 y después está 53. Entonces el inmediato superior siempre debe ser superior. El que más se le acerca es el 40. Entonces note que esta franja la pinté de otro color porque de ahí voy a sacar los datos que me van a servir para meterlos a la fórmula. Ya que tenemos claro eso, entonces procedamos a hacer. Entonces dice, límite real inferior, 2000. ¿De dónde viene ese 2000? Es este, mire, límite real, este es el inferior y este es el superior, entonces es 2000. Más, abro paréntesis. N medios ya lo calculé, es 36, está aquí, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Quién es la frecuencia acumulada anterior? 23, note que está aquí, 23. Dividido la frecuencia del intervalo. ¿Quién es la frecuencia del intervalo? 17. Por la amplitud. O sea, el tamaño del intervalo. 2500 menos 2000 es 500. El tamaño del grupo o la amplitud de cada intervalo es 500. Entonces procedo a hacer la multiplicación. Primero hago lo que está dentro del paréntesis. 36 menos 23. Lo divido entre 7. Lo multiplico por 500 y se lo sumo a 2000. Y la mediana es 2382.35. Verifiquemos si este valor entra en el intervalo. Sí. 2382 entra entre 2000 y 2500. Entonces, este es el valor de la mediana. Ahora, ¿cómo interpretar la mediana? Pues la mediana se interpreta así. El 50% de los empleados de la fábrica El Buen Calzado reciben un salario por debajo de 2.382. Énfasis, el 50% y por debajo de. Esas son las palabras claves para la interpretación.
O usted también puede interpretar el 50% por arriba de. Entonces, a manera de resumen, en lo que son las medidas de tendencia central, ¿cuáles son las palabras claves que yo debo de usar en la media? Mayoría, cerca de, alrededor, promedio. Palabras claves que debo usar en la mediana: 50% por debajo o 50% por arriba. Palabras claves que debo usar yo en la moda: debo usar predominante, recurrente, el que más se repite. Porque el caso de hacer estadística es que debo de interpretar esas medidas que a mí me dan. Gracias por su atención. Hasta la próxima.